¿Qué tal? Salvador Mingo por aquí con un nuevo análisis, bueno, reseña del libro. Debajo de este video vas a encontrar el análisis completo del libro de esta ocasión, que es Sam Walton Made in America o Hecho en América. Sam Walton, ¿quién es? Esta es una biografía, ¿sí? Estamos hablando de una biografía. Dentro de los libros que hay que, o las temáticas de los libros que tienes que hacer, tienes que incluir biografías. Las biografías son sumamente motivacionales, digámoslo así. Nos genera como cierta inercia o cierta sinergia, más bien sería la palabra, en relación a hacer las cosas. Nos inspiran, ¿sí? Eh, Suelen ser libros que en lo personal yo sugiero que se lean en la noche. ¿Por qué? Porque nos quedamos como con esa idea, ¿no? Vaya, se enriquece un poco más la parte del subconsciente. Pero bueno, este libro de Sam Walton, supongo que, bueno, en caso de que, bueno, aquí ves la gorra, ¿no? Walmart. Bueno, Sam Walton es el fundador del grupo Walmart. Bueno, Walmart, la compañía, ya grupo Walmart viene siendo en lo que se ha generado a raíz de que Sam Walton ya no está. Murió creo que en el año 92, creo, si mal no recuerdo. O alrededor de los 90 principios. Y algo importante de Sam Walton, ¿qué te puedo decir? De los hombres más ricos del mundo, de los hombres más influyentes del mundo, de los pioneros de negocios que cambiaron totalmente la historia de cómo se llevaban a cabo los negocios de este tipo. ¿Sabías? Mira, ¿qué puntos te puedo decir de este libro que te generen interés? La verdad es que son muchos, pero mira, te puedo decir, antes, te estoy hablando de los años, pues poco después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Todavía 40, principios de los 50. Antes no había un lugar, digamos, ahora es muy común para nosotros llegar a un supermercado, ¿no? A una tienda de autoservicios, a una tienda para comprar la despensa, ¿no? Donde hay todo, o sea, llegas y hay todo. Pero antes no era así. Antes el mundo era diferente. El mundo era eh, mucho más carente de comodidades. Sería la verdadera cuestión aquí. Walmart es una empresa muy criticada, es una empresa que tiene bastantes, vaya, ¿no? Puntos de vista que pueden ser contrarios. Hay quien reconoce lo que ha hecho, hay quien está totalmente en contra por las prácticas que maneja. Yo te voy a hablar en función de lo que leí de este señor, de su biografía, y lo que me interesa, porque ya lo he dicho muchas veces, es que seas ecléctico. Es decir, que practiques ese arte de ser ecléctico en función de las cosas. Ser ecléctico es no tomes un pensamiento polarizado o un pensamiento extremista o un pensamiento que nada más es porque la gente te dice que es malo y tú crees que es malo, o es bueno y tú crees que es bueno. No, ten tu propio criterio para definir exactamente qué es lo que tú crees. Aquí, por eso me gusta leer este tipo de biografías, porque nos hace, o en lo personal a mí me hace cambiar quizá un contexto o una idea que tenía al entender cómo era la persona que, vaya, que incentivó que sucediera o que generó que sucediera. A eso me refiero principalmente. ¿Qué sucedió con Sam Walton? ¿O cuál es la parte interesante de Sam Walton? Lo principal, el análisis, otra vez, si es que no te había dicho antes, lo vas a encontrar debajo, análisis completo. Esto es simplemente una reseña para tratar de interesar o interesarte en relación a los puntos importantes, ¿sí? Y hay varios puntos, te voy a decir un par de ellos para no hacer este video demasiado largo. Pero ¿cuál es el punto principal? Mira, algo muy particular en la mayoría de las personas que han cambiado el mundo, como este señor, sus inicios siempre son humildes. Son gente que con un hambre voraz por lograr su visión del mundo. Dicen que un emprendedor, o la definición de un emprendedor, es situar al mundo en su propia visión. Ese señor lo hizo. Y te decía que antes no había los supermercados como los conocemos. Antes lo que pasaba es que tú ibas al centro de la ciudad, por ejemplo, y tenías varios tiendas de diferentes cosas, pero por separado. Entonces tú ibas, por ejemplo,
a la zona de las verduras a comprar las verduras y después ibas a la zona de los electrodomésticos a comprar los electrodomésticos y después ibas a la zona de las carnes y comprar las carnes y después ibas a la zona de los muebles. Es decir, existía todo un criterio pues donde eran pequeños comerciantes, había las boticas o las boticarias, y eran cosas mucho más simples, digámoslo así. Este señor, ¿cuál era una característica que tenía? Es que era un observador nato, y algo que manejó mucho en su vida fue el concepto de la humildad. Él aprendía mucho de lo que la competencia hacía. ¿Y cuál era su filosofía? Él veía que era lo que hacía la competencia, la adoptaba a su propio negocio y mejoraba el concepto de las cosas. Por ejemplo, los anaqueles. Los anaqueles donde pones la comida, donde vas al súper y están por los diferentes productos. Antes no existía eso. O más bien sí existía, pero de una forma muy diferente. ¿Qué pasaba? Antes los anaqueles pues eran de maderas, o de madera más finas, digamos, más bonitos, más pequeños. Tú en las estanterías pues llegabas y veías qué cosas había en esa estantería y listo, ¿no? No gran cantidad y demás. Ese señor vino y revolucionó eso. ¿Por qué? Porque empezó a ver que los anaqueles o las estanterías de metal eran mucho más económicas, eran menos bonitas, pero no le importaba. ¿Por qué? Porque al final él quería movimiento, más rápido, más volumen, más cosas. Y empezó a mitigar mucho los costos en relación a sus negocios y empezó a maximizar el concepto de las utilidades. Cosas importantes en relación a cómo él veía la competencia. Él era un ávido, pues viajaba mucho, tenía su propio avión, pero realmente él viajaba para ver cómo funcionaban sus tiendas en otros países, veía qué hacía la competencia de otros países e incorporaba todo eso a su propio negocio. Era alguien que no se detenía, era alguien que pues le gustaba a veces jugar consigo mismo, no le importaba ridiculizarse a veces, con tal de hacer, digo, tú llega un concepto, un momento en la vida en el que ya eso pasa a segundo, tercer término, o sea, ya no importa, no tienes que demostrar nada, ya has hecho todo. El punto es que hizo una empresa billonaria, ¿sí? En aquellos años, y la hizo de cero, logró conseguir eso. ¿Qué cosas podemos destacar, ¿no?, de este señor? Además de lo que es el emporio, ¿no? Yo pienso que la visión que él tenía en función de análisis de la competencia. Hay relatos donde se muestran casos de competencia muy fuerte entre Walmart y otra empresa muy conocida como una K, que se llama Kmart, donde competían, pero a sangre, o sea, totalmente directo, o sea, océanos rojos totalmente, ¿no? A ver quién podía bajar más los precios a tal extremo que no importaba si casi quebraban las tiendas. Eran de alguna manera pues muy sanguinarias, ¿no?, las competencias que se llevaban a cabo, pero te explican muy bien el por qué se hacía y qué experiencias puedes destacar de cada una de estas. Cualquier persona que tenga un negocio, es un libro que debería usarse constantemente. Jeff Bezos, el dueño de Amazon, el fundador de Amazon, tomaba este libro como su propio patrón de referencia. Sobre él aprendió lo que tenía que hacer, sobre la importancia de incorporar a la competencia, sobre el ser humilde, sobre el saber que no tienes todas las respuestas y sobre entender que si quieres crecer, pues tienes que rodearte de aquellos que te van a hacer crecer. Irónicamente, Jeff Bezos con Amazon ha incorporado a su plantilla mucha gente de Walmart, o sea, la cuestión directiva, ¿no? ¿Por qué? Porque saben cómo hacer el negocio. Esta fue la primera empresa de retail que se puede conocer, ¿no?, o de menudeo, digámoslo así, donde todas las cosas las puedes encontrar en un solo lugar. Antes no existía eso. Y ese señor fue el que lo creó. Independientemente de las historias que puedas escuchar sobre que las prácticas son nocivas, que se castiga mucho al empleado y demás, claro que sí. Pero también es cierto que se ha reconocido mucho al empleado de alguna forma, dentro de los ejemplos que se manejan aquí. Son extremos. Habrá quien esté contento, habrá quien esté contenta, habrá quien no. También es cierto
que cuando este señor estaba, pues quizá Walmart era diferente a lo que Walmart es ahora. Ya no estamos hablando de pues prácticamente más de 20 años de que este señor se fue. Y a pesar de que, bueno, las familias siguen y demás, pues ya no es exactamente el mismo concepto. Sigue siendo una de las empresas más grandes, de las más fuertes, de las más influyentes. Y el legado que dejó, pues hizo y cambió la forma en la que los negocios se manejaban. Y cómo el menudeo, digámoslo así, cambió totalmente el contexto de las cosas, ¿sí? Antes no existía ese concepto del menú. O sea, a lo que voy es, la cuestión cómo se manejaban los negocios este señor fue un pionero que revolucionó la industria. Te hablo de la industria, pues, de los productos y servicios en la manera en la que se entregaban al cliente final. Que buscaba que el cliente final estuviera sumamente satisfecho. Que no tuviera que salir a ningún otro lugar y que encontrara todo lo que necesitara en un mismo espacio. Incorporaron los conceptos de comida dentro de los lugares de compra de productos. Incorporaron N cantidad de servicios distintos dentro del mismo espacio donde se adquirían los productos, entre muchas otras cosas. Entonces, si tú tienes una empresa, si tú tienes un negocio, si a ti te interesa el tema de los negocios, si te interesa el tema de aprender de los mejores, este es un libro que tienes que tener. El análisis viene mucho más detallado todo y viene totalmente explicado los puntos más relevantes, pero es simplemente una reseña para entender por qué Sam Walton cambió la historia, no nada más de América, sino del mundo entero, gracias a la visión que tuvo como emprendedor y siendo un pionero de este video. Está el análisis. Y si puedes adquirir el libro, pues qué mejor, ¿no? Soy Salvador Mingo y te veo en otro análisis posteriormente.